Sin embargo, algo pasó con el experimento que hizo el primer sujeto. Se dio cuenta de que la fémina de su experimento estaba teniendo ciertas alteraciones que no le estaban agradando. En pocas palabras, se le estaba revelando. A esta fémina la desterró, pero su hermano de él no la dejó morir. La llevó con un ser que hace poco se le había revelado a este individuo y había sido desterrado. Este ser, de hermosa belleza y de gran igualdad a este Dios que había hecho la primera creación humana. Me refiero al que nosotros conocemos como Luzbel o Lucifer. Este individuo se había rebelado contra el Dios Yahvé, el Dios que había hecho la primera creación del humano actual. Lucifer, lejos de lo que se le conoce en la actualidad de un demonio y el gran enemigo de la humanidad, es todo lo contrario. De hecho, por ciertas investigaciones y ciertas historias de estos individuos que he escuchado, Lucifer viene siendo la historia de Prometeo. Y esta mujer de las que les hablo es Lilith, que su contraparte griega vendría siendo Pandora. Los que conocen la historia de Prometeo saben que fue un dios que les quiso traer el fuego a la humanidad. Del mismo modo pasa en este relato. Lucifer lo que quería hacer cuando Yahvé creó a la humanidad, o estaba creando la humanidad, era darles el don del conocimiento. Cosa que no quería hacer Yahvé por lo sucedido con la raza anterior que ellos habían creado y que se había autodestruido y habían creado una especie tan dañina y tan agresiva como habían sido los dinosaurios. No se quería arriesgar a que volviera a suceder lo mismo. Pero a Luzbel no le pareció esta idea. Entonces se rebeló junto con otros ángeles y decidió hacer una guerra contra Yahvé y otros ángeles. Muchos dioses se abstuvieron de esa batalla, de esa guerra, incluyendo el hermano de Yahvé, que decidió mantenerse neutro durante esta batalla. Obviamente, Yahvé y su séquito de ángeles y arcángeles lograron detener a Lucifer y desterrarlo a los confines de la tierra, lo que le conocemos como el infierno, que sí, efectivamente es una zona de fuego y aislada. Los que conocen la historia de Prometeo saben cómo va esta historia y dónde encadenaron a Prometeo. Hasta que Prometeo fue liberado por Hércules. Y posteriormente Prometeo se junta con Pandora, a quien se le da a cuidar la caja, donde ya se conoce la historia que contenía esa caja, todas las enfermedades y todo lo malo de la humanidad. Pero en esta historia es distinto. Aunque tiene algo de cierto, y van a ver por qué. Cuando Yahvé decide desterrar a Lilith por revelársele, su hermano la toma y la lleva donde está Luzbel y libera a Lucifer. Y a los dos les encomienda el cuidado del conocimiento y la sabiduría. Toda la forma en cómo el ser humano debe de actuar de forma correcta, llamémoslo de una manera correcta, para que no vuelva a suceder lo mismo. Esa caja de Pandora no fue más que una concepción de una unión entre Lucifer y Lilith, en la que estaba toda la unificación del conocimiento. Yo creo que todos conocemos la historia de Adán y Eva, tentada por una serpiente que algunos dicen que es Lucifer, que yo difiero un poco porque para mí más que nada fue enviada por un Dios que le interesaba bastante que la humanidad despertara, porque sí, ese fruto era el árbol del conocimiento y lo consumieron. Despertó toda la conciencia que Yahvé quería impedir que ellos obtuvieran, la conciencia divina. Pero no les dijo cómo activarla. Eso fue lo que el hermano de Yahvé le dio a guardar a Lilith y a Lucifer. Cómo activar toda esa conciencia hacia un nuevo punto de evolución. ¿Y por qué digo un dios? Para los que han ido al Génesis, saben que después de que Adán y Eva consumen el alimento, aquel fruto
prohibido, que algunos dicen que es una manzana, pero es más una especie entre manzana y pera amarillo tocándole al dorado. Yahvé dice, ahora son como uno de nosotros, porque conocen del bien y el mal. Desde este punto ya empieza a dar pie a la existencia de otras deidades. Cuestión que, como lo sabemos, las religiones más populares lo niegan. Y esto tiene mucho que ver con el pueblo elegido por Yahvé. Pero ya vamos más adelante con este tema. En este punto ya sabemos lo que sucedió. Fueron desterrados del paraíso a vagar y a sufrir por la eternidad. Posteriormente conocemos la historia de sus hijos, Caín y Abel. La muerte de Abel, el sufrimiento de Caín y el retorno de Set. Bueno, este pueblo elegido por Yahvé viene de la descendencia de Set. Y el pueblo que fue menospreciado viene con la marca de Caín. Algunos han escuchado eso, es que tienes la marca de Caín. La marca de Caín se le da a entender a los individuos, a nosotros los humanos, que no nos dejamos llevar por la misma tendencia de sometimiento de las grandes empresas de cualquier índole. Pero bueno, ese es otro tema que no me quiero meter. Entonces, aquí vienen los marcados por Set, el pueblo elegido por Yahvé. Más adelante, en la parte de Reyes, se menciona otro dios. El dios de Jezabel. Me refiero a Baal. Al dios Baal, que se da la terminología de Belcebú. Belcebú, que muchos piensan que es un demonio, pero realmente es una deidad de otra tribu. Desde este punto ya empezamos a ver cómo Yahvé y su pueblo elegido empiezan guerras para hacerse de territorios. Aquí les recomiendo que aquellos que tengan dudas y todos, existen estos libritos. La Biblia. No les estoy mintiendo, esto viene aquí. Génesis y Reyes, entre muchos otros, que hacen mención a ese tipo de relatos en los que también me estoy basando. Para que no digan que todo me lo baso solamente en charlas con otros seres, sino investigo. Mucho de lo que me dicen estos pequeños seres lo estoy investigando y mucho ha sido corroborado. Por eso se los estoy diciendo. Vayan a bibliotecas y lean varios libros. Lo pueden buscar primero en internet la palabra, la historia que les están contando. Les lance un pequeño libro donde pueden buscar esa información y pueden darse una idea de lo que está pasando aquí en su mente con la charla con estos seres. Retomando un poco del Génesis, llegamos a la primera etapa de lo que es la historia bíblica, que es el diluvio. Los que hayan leído la parte del diluvio saben que ahí ya mencionan a los gigantes que existían junto con los humanos. Podemos decir en esta parte que fue el primer reseteo de la etapa moderna en la que vivimos. Yahvé no quería que la gente empezara a despertar como lo había hecho la civilización antigua. Entonces decidió llevar un punto de control para que minimizaran muchos de los seres que ahí vivían, entre humanos, gigantes y otros seres tan poderosos que podrían incluso derribar a un dios. Seres que no fueron destruidos en su totalidad durante la extinción de los dinosaurios. De hecho, el tema del diluvio no es propiamente de la cultura judeocristiana. Hay muchas otras culturas que la mencionan. Y aquí les voy a dar el nombre de alguna de ellas para que las investiguen ustedes. Tenemos obviamente, como ya lo mencioné, el judeocristianismo y el coránico, que es básicamente lo mismo en cuanto a la historia. No es lo mismo en cuanto a cultura, pero sí al relato de la inundación. Tenemos la epopeya de Gilgamesh, a la mitología griega, la mitología hindú, culturas indígenas de América como son los Cheyennes, los Pies Negras y los Hopi, y algunas tradiciones aborígenes de Australia y mitos mesoamericanos. Aquí yo les puedo decir que investiguen ustedes. Lo interesante de este tema es que estos seres
crearon una terminología que es el círculo diluviago o círculo ancestral, que no solamente se refiere a la etapa del antes y después del diluvio, sino en la cuestión física, mental y espiritual. Por eso les dije que me interesaba hablar de este tema en este canal, por lo que me dijeron y que le vi el caso a hablar, porque aquí vamos con la primera terminología, que es el círculo diluviago o círculo ancestral. Esto refiere al tema de destrucción y creación, orden y caos en la vida. Después de una tormenta en nuestras vidas que todo se arrastra, viene una nueva etapa, un nuevo orden para nosotros, una nueva oportunidad de recrearnos a nuestra imagen y semejanza, la imagen y semejanza de Dios. Porque como lo mencioné anteriormente, Yahvé menciona esta terminología que dice, ahora son como uno de nosotros. Ese era su miedo, que volviéramos a ser tal y como ellos lo fueron en un principio, y fuéramos ahora como ellos, dioses, seres indestructibles y con un conocimiento mucho más grande que ellos. Por eso su hermano, siempre bajo la sombra, ha intentado ayudar a la humanidad al despertar. Por eso ayudó a Lucifer y a Lilith. Pero bueno, retomemos la historia en este punto.